11 de la mañana con 15 minutos en todo el país, estamos en vivo y ya le damos la bienvenida a la senadora frente amplista Silvia Nane, que está de recorrida por Maldonado. Senadora, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, ustedes. ¿alguna precisión para hacer? Gracias por la pregunta, porque hay circunstancias en las que uno no puede hacer de cuenta que no escuchó nada. Porque hay cosas que quedan resonando, por lo pronto, en la conciencia. Y realmente a mí me llena de estupor que en una campaña donde se habla de la convivencia y de un problema serio que estamos teniendo en nuestro país justamente como comunidad, me acongoja la conciencia y el alma escuchar que nos refiramos a personas que viven en nuestra comunidad con términos tan duros como los que escuché hace un ratito. En la entrevista con Darwin Correa. Sí, con términos peyorativos, con términos que discriminan y con términos que parece que andar clasificando a la gente nos va a dar más seguridad o nos pone en lugares a los que estamos seguros que nunca vamos a llegar, porque capaz que nos creemos superpoderosos o nos creemos que tenemos la vida acomodada para siempre y que nunca vamos a caer en una circunstancia de salud mental ni en una circunstancia de adicciones, o capaz que pensamos que además ese superpoder se lo podemos transmitir a toda nuestra familia, a nuestros hijos. Capaz que pensamos que la gente duerme en la calle porque le encanta vivir en la calle. Porque capaz que pensamos que si nosotros llegamos a casa y nos tomamos una cerveza para bajar las tensiones del día, eso está bien, porque lo hacemos desde un lugar donde nos podemos sentar, donde podemos abrir una heladera, donde podemos elegir la cerveza que nos gusta y decir, qué cansado que estoy de tratar de cambiar al mundo y esto me estresa horrible y entonces voy a bajar. Pero eso lo comparamos contra una persona que no sabe dónde va a dormir, que viene mal alimentada capaz desde un montón de lugares, que pasó por un sistema penitenciario donde todos sabemos cuáles son las circunstancias y si no lo sabemos, yo tengo un montón de cifras acá que podemos relatar cómo está el sistema penitenciario y por qué él se da el 70% de reincidencia. Entonces yo creo que con una mínima humildad ante la vida y ante las circunstancias de la vida, hay cosas en las que no podemos trazar rayas entre los lúmpenes, los pichis y todas esas cosas que escuché. Y nosotros que se ve que somos la gente de bien. ¿Quién es la gente de bien en este país? ¿Quién puede trazar una línea entre quienes viven de una manera y quienes viven de otra manera? Que seguro no es por opción. Nadie tiene la inestabilidad de saber si va a tener un techo en la cabeza para dormir de noche porque quiere, o si va a pasar frío de noche porque quiere. Entonces, yo no quiero ser una apología de cosas que no corresponden y que quizás no es el motivo de la entrevista, pero me parece que hay una responsabilidad en la palabra de todos quienes tienen derecho a la voz y tenemos la capacidad y la posibilidad de que otros nos escuchen. Yo me siento en la responsabilidad política y humana de no sentirme igual que cuando entré y no había escuchado esas palabras, porque a mí me atraviesan. Y me parece que es bueno que lo diga. Sí, claro, me parece que es honesto. Además yo quería que lo dijera porque yo sabía que estaba como embuchada, que quedó transformada, que eso le afectó y la idea era que usted pudiera liberarse para poder tener una entrevista acorde. De todas maneras, me parece que la línea que marca esa diferencia está entre la gente honesta y trabajadora y la gente que sale a delinquir porque, a ver, en Maldonado hay oportunidades de trabajar. El que no trabaja es porque no quiere. Yo creo que esa es la línea en la que tenemos que discutir, porque cuando nosotros ponemos las cosas en una línea tan blanco o negro, capaz que nos estamos olvidando de un montón de cosas. Si hay que poner límite en algún lugar, pongámoslo entre la gente honesta y la que no lo es. Lo que pasa es que creo, humildemente, mira que lo que estoy tratando de hacer es una reflexión desde un lugar muy humilde, de que nadie tiene las circunstancias de la vida compradas. Y las situaciones de salud mental
en una situación en la que la estamos atendiendo muy precariamente, nunca sabemos para qué lado disparan. La delincuencia no siempre se elige. Las formas de convivencia las tenemos que construir entre todas y entre todos por una cuestión de responsabilidad, pero también es responsabilidad de la palabra, ¿sabes? La impecabilidad de la palabra es una responsabilidad, porque ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que no tiene derecho a su voz y que su voz no es escuchada. Y porque ¿sabes por qué también? Porque estamos en un contexto de Estado que no repara nada, que rompe y no repara. Entonces, creo que hay una responsabilidad en todos, pero la principal responsabilidad creo que pasa por entender que es un problema de todos. Vivimos en una comunidad que la hacemos entre todas y entre todos. Y todos los días elegimos qué tipo de comunidad queremos construir en el momento en que ponemos un pie afuera de casa. Sobre todo quienes tenemos responsabilidades públicas. Entonces a mí, pero es muy humilde lo que estoy diciendo. A mí me parece que tenemos que tener humildad frente a la vida, que tenemos que tener humildad frente a las responsabilidades públicas, pero tenemos que asumir las responsabilidades públicas. Quienes tenemos voz y quienes tenemos responsabilidades públicas para cambiar algunas cosas en la medida de lo posible. Por eso, me parece que tenemos que poder profundizar un poco en algunos conceptos, poder entender causas, poder entender que tenemos circunstancias que hacen a las primeras etapas de la vida de todos quienes vivimos o nacemos acá, que nos determinan si vamos a sufrir la vida o si vamos a disfrutar la vida. Lo determina hoy el lugar donde uno nace, donde nos nacen los gurises, porque nadie elige el lugar donde nace. Entonces, hay circunstancias que hoy determinan quiénes van a tener una vida más embromada que otra, y no estamos pudiendo dar una solución responsable a eso como comunidad. Entonces, a mí me preocupa y me parece que está bien que nos preocupemos entre todos, pero la preocupación no tiene que ser en clasificarnos entre buenos y malos. Me parece humildemente, o entre honestos y no honestos. Porque hoy uno de los problemas enormes que tenemos, financieros, en este país, son por causas de personas que durante mucho tiempo pensamos que eran otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en trazar líneas. ¿A qué se refiere? A conexión ganadera. Ah, está, bueno, pero nos vamos a hablar... ¿Vamos a hablar de honestos o no honestos? No, bueno, está bien, yo me refiero al Entonces, tema ¿dónde ponemos la línea? Bueno, también podemos hablar en la marca, de la ropa. políticos honestos y no honestos. Sí, por supuesto, pero podemos dar todos esos debates. Y no honestos. Podemos dar todos esos debates. Pero a lo que yo voy es cuando usted señalaba el tema de, más allá de los términos empleados por Darwin Correa, estamos hablando de la gente que trabaja, que se esfuerza, aunque sea en un semáforo haciendo malabarismo. Y hay gente que trabaja y se esfuerza, igual no llega a fin de mes. Entre el que trabaja y se esfuerza y el que prefiere delinquir como modo de vida, no le queda otra opción. Seguimos asumiendo que la delincuencia es una preferencia y no, de repente, una circunstancia de la vida, que yo no digo que esté bien. Yo no lo estoy defendiendo, no me ponga carita porque yo no lo estoy defendiendo. Yo no lo estoy defendiendo. No lo romantice la delincuencia. Yo no lo estoy romantizando. Senadora, ahí está. Ahí íbamos a la otra palabra. Yo no lo estoy romantizando. Bueno, a ver, estoy tratando de entenderlo y de dar una discusión profunda, senadora, que la podemos dar. ¿Usted vive en Maldonado? No. Bueno. Vivo en el Remanso de Neptunia, en Canelones. Bueno, es otro cantar, el Remanso de Neptunia. ¿Cómo sabe? ¿Usted vive en el Remanso de Neptunia? No, pero tengo familia por ahí. Yo conozco gente que vive acá. Bueno, entonces no le contarán cómo se vive en Maldonado, que es un asedio permanente de la delincuencia. Yo contaba hace un rato... Pero yo no estoy defendiendo a los delincuentes. La nota, habrá escuchado que yo conté que anoche vi una rapiña en la puerta de mi casa. Sí. ¿Y qué voy a decir? Cuando veo a esa muchacha tirada en la calle con la moto destrozada, voy a decir, muchacha, pobre el rapiñero. Yo no estoy diciendo pobre el rapiñero. No es una elección que él hace robar. Yo no estoy diciendo pobre el rapiñero. Usted dijo, no es una elección delinquir. Y en algunos casos no es una elección. La rapiñó porque lo empujó a alguien. No, rapiñó porque quiere rapiñar, porque elige rapiñar y no ir a laburar, punto, porque era gente joven. No. Bueno. No, porque ahí si entra, pero te voy a decir por qué no, porque hay que dar debates profundos. Hay que dar debates profundos, porque si esa persona está en una situación de adicción, cuando uno es adicto, lo único que elige es seguir consumiendo.
Lo único Presume que es una situación de adicción. Yo los vi lo estoy más bien diciendo a que los 12. puede ser. Bueno, yo los vi lo más bien a los 12. Estoy presumiendo. Los más estoy bien. diciendo ni drogados que puede ni alcoholizados. ser. Estaban fresquitos, Estoy impecables diciendo los dos. que puede ser. Y sin embargo, prefirieron revolcar a una muchacha en moto y robarle. Y usted me está generalizando una situación a partir de una situación con la que yo hablando de ese tampoco estoy de caso, puedo acuerdo. hablar de muchos. Y usted me está diciendo que yo estoy romantizando. Y yo lo que le estoy diciendo es que el tema es mucho más profundo. Claro que es profundo, que todo sin duda, eso. sin duda. Y que capaz. Pero no vamos a decir el rapiñero pobrecito. Yo no estoy diciendo no es eso. una opción, el sistema lo obliga a robar. Yo no estoy diciendo eso. Muchacho joven, sano, que uno lo ve entero y sin embargo está de pesado en un semáforo pidiendo plata. Yo no estoy diciendo eso. ¿Usted me escuchó decir eso? No, yo se lo digo. Bueno, usted diga lo que quiera, yo también. Claro. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que en alguna, y te lo dije, lo estoy diciendo desde un lugar muy humilde, porque me parece que ante la vida uno primero tiene que ser humilde para poder construir con los demás. Justamente, lo que estoy diciendo es que esas heridas las tenemos todos como sociedad. Y lo que le estoy tratando de decir, y aclarando a cada rato que no estoy romantizando nada, es que tenemos muchos problemas, comunidad, de situaciones que no las estamos atendiendo y que justamente en esa inacción o en esa preferencia de hacer otras cosas, el Estado muchas veces con su inacción y las comunidades con esta cuestión de separación y de estigmatización, lo que hacen es romper vínculos sociales, romper gente. ¿Qué hay solución gente hay para rota. eso? Bueno, primero creo que tenemos que empezar por tener responsabilidad en las cosas que decimos. Creo que primero es lo que nos corresponde a cada uno. Y después tenemos que trabajar muchísimo en salud mental. Tenemos que trabajar muchísimo en nuevos pactos de convivencia. Tenemos que trabajar muchísimo en el sistema penitenciario. Tenemos 16.000 personas presas, los cuales en su gran mayoría son jóvenes. Y muchos de esos jóvenes son analfabetos. Y muchos de esos jóvenes están hacinados y no tienen un futuro para adelante. Y yo no estoy romantizando nada. ¿Qué se hace para que esos jóvenes no estén en esa situación? Bueno, por ejemplo, quizá hay que trabajar un poco más en los delitos que no son delitos graves y tratar de tener políticas que no sean siempre el hacinamiento en las cárceles. ¿Sabes por qué? Yo veo todo el tiempo que arreglan con prisión domiciliaria, con todo el libertad tiempo vigilada. Mira, lo leemos todos los días. Sí, está bien, muy bien. Mira, situación del sistema carcelario en Uruguay. Hay una publicación que se llama el Libro Blanco del Sistema Carcelario recientemente publicada, que está en línea, que todos la podemos acceder para tener un diagnóstico de cómo está el sistema carcelario en nuestro país. De casi los 16.000 privados de libertad, más de un tercio están detenidos en la Unidad 4 de Santiago Vázquez, conocida como CONCAR, y donde hay 5.096 personas, más o menos el 30% del total del sistema. De los 3.828 detenidos que hay, son por causas de estupefacientes, no necesariamente microtráfico o narcotráfico, sino muchas veces problemas de consumo que terminan en la delincuencia. 3.749 están por hurto y 3.443 por rapiña. Por homicidio, en tanto, hay 1.793 personas. Uruguay es un país que, por suerte, no tiene grandes conflictos civiles, pero sin embargo es uno de los países que tiene más tasa de prisionización en el mundo del último tiempo. Estamos entre los 15 países que tienen más personas encarceladas en el mundo. Y yo humildemente creo que eso es un problema. Algunos de los técnicos que han participado en todos los gobiernos entienden que eso también es un problema y que es una herida que tenemos como sociedad. No estamos pudiendo rehabilitar, con lo cual no estamos pudiendo cumplir con uno de los artículos de la Constitución de la República que le da su función al sistema penal. Entonces tenemos que poder... clave, ¿no? Tenemos un problema grave y tenemos un 70% de reincidencia. Y tenemos muchísimas personas en situación de calle porque no estamos encontrando los instrumentos. Ahora, mi pregunta, de nuevo, desde una profunda humildad, ¿es empezar a trazar líneas o es tratar de entender como comunidad qué tenemos que hacer? Todo aquel que delinque, por lo que sea que haya, tiene que ir preso. Todos tienen que ir presos. Vamos a seguir agrandando las cárceles en la medida... Una cosa es robar una naranja en un almacén y otra cosa es revolcar a alguien para robar la cartera. Ahí está.
De todo eso depende. Pero entonces no tendremos que revisar qué tanto vamos a solucionar de los conflictos sociales, tomando acciones como comunidad de rehabilitación, de penas alternativas, y qué tanto lo vamos a resolver con el encierro. No tendremos que dar ese debate. En el sistema político deberían darlo. En el sistema político y en la comunidad. Está bien, pero en el sistema político la comunidad resuelve cada 5 años, cuando va a votar, o con movilizaciones sociales, con organizaciones, la sociedad civil organizada, pero el sistema político es el que tiene, digamos, el sartén por el mango, porque es quien legisla, quien aprueba o quien no, quien negocia, quien acuerda. Que no debe hacerlo solo, porque somos parte de una comunidad. Y hay una canción que dice: absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. Nosotros tenemos una excelente ley de salud mental, excelente, que no la hemos podido sostener desde lo comunitario, porque no hemos podido sostener las casas asistidas. Porque no ¿Falta presupuesto? Falta presupuesto, falta capacitación, falta formación, falta comunidad, falta comunidad. Nadie se cura solo, nadie se salva solo. Cuando el Estado tiene la potestad de utilizar la violencia para privar de la libertad, básicamente. Eso lo hace el Estado utilizando legítimamente el poder que las leyes le dan para poner gente presa, básicamente. Ahora, cuando nosotros lo miramos desde un aspecto de qué ocurre eso en una comunidad, cuando yo saco a una persona y privo a una persona de su libertad, en ese lugar donde esa persona pertenecía como comunidad, queda una herida, queda una deuda pendiente, queda algo que no se resolvió porque por algo hubo un conflicto. Si yo solamente saco a la persona y la pongo en otro lugar de encierro donde hay otro montón enorme de conflicto y no trabajo en tratar de resolver esa herida que quedó, esa persona en algún momento va a salir. ¿A dónde va a salir? A ese lugar donde hay un conflicto no resuelto, donde nadie tomó para sí la responsabilidad de intentar sanar en forma comunitaria eso. Porque a esta persona yo la puse en un lugar que yo acabo de leerles las características. Otra cosa que también se puede hacer es leer los informes del comisionado parlamentario de cárceles para entender cuál es la situación de las cárceles, quién puede salir bien de ese lugar. Donde, por otra parte, en la medida que metemos cada vez más personas presas, lo que estamos haciendo es aumentando la cantidad de personas que probablemente las terminen reclutando los carteles criminales dentro de la cárcel. Entonces, ¿no tendremos que pensar un poco más en qué comunidades queremos construir y si entendemos que la única forma de resolver un conflicto es con la prisión? Conflictos sociales ha habido en todos los tiempos. Recordemos, las mujeres no votábamos. Hubo un conflicto social con las sufragistas y con un montón de movimientos después que resolvieron ese conflicto de alguna manera social para que las mujeres pudiésemos votar. La jornada de 8 horas también fue parte de un conflicto social que se resolvió de alguna otra manera. Entonces, ¿qué hacemos como comunidades para resolver los conflictos? ¿No? ¿Qué hacemos como comunidades para resolver el conflicto de que hay personas que tienen problemas de salud mental que, si no se tratan, pueden incurrir en delitos? ¿Qué hacemos con las adicciones? ¿Las vamos a dejar llegar al punto de cometer un delito cuando lo único que quiero hacer es consumir y no sé cómo? ¿O vamos a intentar como comunidad tener antes un abordaje? ¿Me explico? Entonces, yo creo que no es ni tanto ni tan poco, pero entiendo que tenemos que poder dar debates profundos. Y tú me decís el sistema político. Sí, el sistema político tiene que poder promover ese debate, pero no discutir solo en sí mismo. No es una discusión endogámica del sistema político, porque el sistema político hizo la ley de salud mental junto con la sociedad civil y no lo pudimos sostener como comunidad. Y tenemos una ley, de las pocas leyes que tiene este país, que tiene los mecanismos de control dentro de la propia ley. Eso es una técnica legislativa, te diría que de avanzada, pero tenemos la colonia Etxepare, pero tenemos el Vilar de Bo. Yo tengo una foto de cómo come la gente privada de libertad en el Vilar de Bo. Te la puedo pasar. Yo tengo una foto de cómo comen. Yo sé cómo comen. Sentados en el piso y con las manos. Yo tengo una foto de eso. ¿Y eso
¿Dónde está la solución? En ese caso puntual que usted cita, que es horroroso, ¿la responsabilidad de quién es de cambiar eso? La responsabilidad es de todos. Pero eso de todos es como muy genérico, la gente nos está mirando y dice, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Dónde está? Porque a eso hay que brindar una solución práctica. ¿Yo qué tengo que ver? Bueno, yo tengo que ver en muchas cosas. Yo tengo que ver primero en la impecabilidad de mis acciones y de mis palabras como miembro de una comunidad que quiero que sea mejor y no quiero como sea ahora. Esa es la primera responsabilidad que tengo. Pero de repente quien nos está mirando tiene ese don de impecabilidad en lo que hace y lo que dice. Sí, ¿Qué capaz otra que sí. responsabilidad le podría caber eso construye, a la persona? eso construye con los demás, construye vínculos humanos, construye vínculos donde se entienden las trayectorias de las personas. Y después hay responsabilidades políticas. Si hay una ley de salud mental, lo primero que tenemos que hacer como Estado es cumplirla. ¿Y por qué no se cumple? Bueno, porque no tenemos un sostén por todas esas faltas. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo. ¿Y ahora se podrá hacer? Bueno, usted está en el Senado, hay un gobierno del Frente Amplio que de repente puede... Sí, claro que sí. Hay que hacerlo. Hay que iniciarlo. Por supuesto que hay que hacerlo. No cabe ninguna duda que hay que hacerlo. Tampoco cabe ninguna duda que el sistema penitenciario tiene que cumplir el artículo 46 de la Constitución. ¿Verdad? Tampoco hay ninguna duda. Tampoco hay ninguna duda de que el Banco Central tiene que empezar a controlar negocios como los de conexión ganadera. Tampoco hay ninguna duda. No hay ninguna duda en las cosas que hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Y si, como tú decís, el sistema político no lo hace, hay toda una ciudadanía que tiene que reclamar que se haga. Porque la responsabilidad de la democracia no es solamente votar cada 5 años. La responsabilidad de la democracia, y estamos a 40 años de la democracia se sostiene todos los días, haciendo lo que cada quien tiene que hacer en su metro cuadrado de responsabilidad. Nosotros hicimos una comisión bipartita ahora, en esta legislatura, justamente para atender el tema de la salud mental y para poder crear en el Parlamento un ámbito de debate público sobre dónde hay que hacer las acciones más urgentes. Al Poder Ejecutivo le corresponderá hacer lo que tenga que hacer, a ACE le corresponderá hacer lo que tenga que hacer, al Poder Legislativo le corresponderá también hacer lo que tenga que hacer, que no es solamente levantar la manito para votar leyes, es además controlar que se cumplan. Hicimos también una comisión para el seguimiento de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque estamos en un problema serio con las infancias y las adolescencias. Serio. Porque si yo tengo gente joven, analfabeta, que está en el sistema penitenciario, en una grandísima mayoría, es porque esos adultos que hoy son analfabetos y hoy están presos, antes fueron adolescentes y antes fueron niños. En Uruguay, la gran mayoría de los gurises empiezan a tener contacto con el Estado a los 3, 4 años, porque van a los CAIF o van a la enseñanza inicial. Como Estado, se nos pasan volando muchos años sin que tomemos la real responsabilidad sobre infancia y adolescencia y después los gurises se nos caen. Y cuando se caen muy rotos. Y yo no sé si tú has escuchado, por ejemplo, capaz que, porque tú me traías la realidad de Maldonado, en Maldonado, INAU tuvo que cerrar una clínica de salud mental por la situación de vulneración de derechos insoportable que había. Yo quiero saber si ustedes tienen noticias de que todos esos gurises que estaban en esa clínica y que fueron constatadas violaciones a sus derechos humanos porque por algo se cerró, si hoy por hoy están dentro de algún mecanismo de reparación que les haya dado el Estado, que el Estado se haya hecho responsable. ¿Tendrán alguna pensión reparatoria por haber estado de repente 6, 7 meses medicados después del alta médica? ¿Tendrán asistencia psicológica? ¿Los estamos ayudando a que de alguna manera reparar parte de su psiquis y de su vida en comunidad después de que no hubo las responsabilidades para cuidarlos cuando había que cuidarlos? ¿Ustedes recuerdan que INAU pagó $500.000 de más porque su sistema informático no le permitía pagar de otra manera a un centro de salud mental que también había sido cerrado por vulneración a derechos de las gurisas y de los gurises? Es inadmisible, ¿no? Es inadmisible. Entonces, no puede ser gratis para el Estado romper gente y no puede ser que nos sintamos ajenos a que cuando vemos gente rota pensemos que no tenemos nada que ver. Acá hay un paraguas gigante que es un sistema político que legisla. Un sistema político, cuando me refiero al sistema político, me refiero básicamente al poder legislativo, que es el que legisla, el que hace las leyes.
tenemos un sistema legislativo de 20.000 leyes. Muchas de las leyes son, perdón, pero te voy a hacer una mínima acotación. Sí. Muchas de las leyes son iniciativas del Poder Ejecutivo. Sí, son iniciativas del Poder Ejecutivo. Estamos de acuerdo, pero bueno, se discute en el Parlamento, y muchas se negocian en el Parlamento. Y muchas leyes son iniciativas de la sociedad civil. 20.000 leyes, de las cuales más o menos la mitad, el famoso PROMOLE que nunca se hizo, Programa de Modernización Legislativa, leyes que se superponen, que son vetustas, que no tienen sentido en el mundo de hoy. No se ha hecho esa actualización legislativa. No se llega, muchas veces vemos los ciudadanos, las discusiones en el sistema político, el uso de la palabra de actores políticos que la verdad que no contribuyen nada a ese clima de convivencia y de cordialidad, porque justamente son quienes arengan y después los seguidores de cada uno van encolumnados detrás de lo que dijo ese referente político. Por eso hablo tanto de la responsabilidad. Digo, hay en todos lados se cuecen habas, ¿no? Pero evidentemente algo hay que hacer. ¿A todos nos corresponde una responsabilidad? Sí, claro, pero bueno. Cada uno es la responsabilidad que le corresponde. No es que a todos nos corresponde todo. No, cada quien es su metro cuadrado de responsabilidad, pero tenemos que entender que las oportunidades y las formas de habitar el espacio público, las oportunidades no son las mismas para todos. Entonces, por eso hay que poder ser responsable de cada uno de los lugares. Senadora, se nos fue el tiempo, no hablamos de su gira a Maldonado. Igual me parece que estuvo interesante este intercambio. Voy a hacer una gira por varios lugares de salud. Ajá. Porque tenemos un tema serio respecto a eso y vamos a andar por algunas cuestiones de la RAP y por parte de algunos actores del sistema de salud ahora, después en la tarde. Bien, pero el tema de salud mental, el tema de la infancia, son temas cardinales a solucionar. Sí, señor, y por eso hicimos, les comentaba, 2 comisiones bicamerales que tienen una fundamental importancia para el Poder Legislativo en el trabajo que nos toca hacer, que es dar debate, que es dar soluciones, pero que es aportar a toda esta información. Y es abrir el Parlamento, los 100 años del Palacio Legislativo, para que las posibilidades de debate público y el espacio público sea lo más amplio posible para que todas y todos quienes quieren opinar y quieran estar dentro de ese nivel de participación puedan estar. El espacio público se habita, pero es responsabilidad del Estado generar esas condiciones. Estamos en 200 años de cosas muy importantes en nuestro país. Estamos a 40 años de la restauración democrática. No podemos utilizar ese tiempo para pensar en serio qué sociedad queremos hacer dentro de 40 años, dentro de 100 años, dentro de 200 años. ¿No vale la pena dedicarnos un poquito a eso? Desde la profunda humildad, cuando decís vos, de la responsabilidad que a cada uno nos cabe. No va a ser para nosotros capaz, pero es para los que vienen, ¿eh? Hay que hacerlo con mucha generosidad. Senadora, un gusto recibirla aquí. Siempre es un gusto estar acá. Muchas gracias. Vamos con nuestro móvil. Lucía, adelante, por favor. Marcelo, bueno, nosotros nos trasladamos a lo que es la Intendencia de Maldonado porque nos vinimos puntualmente a lo que es la dirección de adicciones de aquí de la Intendencia y vinimos primero que nada a hablar con Omar Rodríguez, quien es director de adicciones, para que nos cuente, porque el día de hoy se llevó a cabo lo que fue una presentación de una ONG que se une a la causa, ¿no?, en conjunto con el trabajo de la Intendencia. Pero Omar nos va a poder contar un poco más al respecto. Primero que nada, gracias por recibirnos, Omar. Y bueno, contanos un poco del acontecimiento de hoy. Bueno, en principio, gracias por estar. Es para nosotros importante poder difundir. Y el acontecimiento de hoy se trata de un grupo de madres que se capacitaron y se les hizo entrega de los diplomas como operadoras terapéuticas. En principio lo que se está tratando de apoyar es un trabajo en territorio. Hay una mamá de Pan de Azúcar, otra mamá de San Carlos, otras de Punta del Este y otra mamá de Maldonado. La idea es cubrir el territorio de alguna manera y bueno, se están uniendo a nuestra dirección para apoyar a todas esas personas que están en situación de calle gratuitamente. La verdad, sumamente admirable, pero además me gustaría destacar la intención, ¿no?, desde un lugar ajeno de acercarse y de hacerlo en conjunto con la Intendencia. La Intendencia, ¿qué es lo que hace, digamos, en comunión con ellas? En comunión con ellas, la Intendencia, la Dirección de Adicciones lo que hace es brindarles todas las herramientas que tenemos nosotros para que ellas puedan hablar, pero con herramientas.
La verdad, súper lindo, estoy acá con ellas, quienes son, digamos, las terapeutas en adicción. A ver si Facu me hace un poco un paneo, porque bueno, lo importante es que estén todas presentes, que se vea estas caras que realmente están detrás de una linda causa, pero obviamente puntualmente voy a estar con una vocera, porque no nos da para hablar con cada una de ellas, así que vamos a pasar con Rosana Pérez, que es una de las terapeutas de esta agrupación Manos que Acompañan. Bueno, gracias por estar acá, chicas. Rosana, contanos un poco desde su lugar cómo viven esta iniciativa, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar. Estos somos 4 mamás, como dijo Mar, Luciana, Carolina, Adriana y yo, que en algún momento hicimos el curso y dijimos qué hacemos con el diploma. Teníamos que ver cómo lo llevábamos, lo plasmábamos en algo. Y bueno, decidimos juntarnos con Omar y plantearles, y Omar, bueno, nos ofreció el apoyo. Y bueno, la idea es que cada una tenemos nuestras vivencias. En mi caso me toca que yo trabajo de inspectora de higiene y ando recorriendo las calles, y en las cuales me encontraba con muchos hurgadores, mucha gente con un montón de temas de adicciones, y ahí me empecé a preocupar de ver que que había un trabajo para hacer impresionante, y bueno, y ahí decidí hacer el curso, y ahí después nos vimos que muchas teníamos temas, algunas mamás con adictos, otros desde otro lugar. Y bueno, la idea es esa, sumarnos a una causa y bueno, eso, que la gente sepa que hay un lugar donde puedan recurrir, un lugar más, porque hay mucho, pero bueno, que se sepa y que podamos trabajar desde ese lugar y que se sumen. Las felicito a todas y bueno, podemos aprovechar a contar a la gente, ustedes cuentan con redes sociales, medio de contacto. Bueno, por ahora tenemos solo este folletito, pero estamos trabajando en eso, recién esto se inicia, tenemos mucho para aprender nosotras también, porque esto vamos aprendiendo y vamos viendo, así que bueno, ahora tenemos este folletito que lo vamos a estar repartiendo en todos los lugares que estemos, y después bueno, vendrán las redes sociales, obviamente, todos tenemos redes, así que nos van a conocer, ya nos están conociendo, así que sabrán contactarnos seguramente de los lugares donde estamos, pero todas hacemos algo, todas somos mamás y bueno, nada, nos vinculamos con la sociedad. Está muy bien, y hay medios de contacto, que eso es importante para, bueno, quién sabe si alguien nos está escuchando del otro lado, que sepa que hay distintos medios de contacto, así que aprovechar a comentar ese dato no menor. Agradecerles a todas, felicitarlas por su reconocimiento y por esta iniciativa tan linda, y también a Omar por darnos su tiempo. Bueno, eso sería lo que queríamos comunicar en esta ocasión, este reconocimiento que se llevó a cabo hace minutos aquí en la sede de adicciones de la Intendencia de Maldonado, en la Dirección de Adicciones, y nos vamos despidiendo y nos vemos a continuación. Muy bien, muchas gracias Lucía, gracias Facundo, vamos a volver con nuestro móvil más adelante. Ahora estamos a 12 minutos del mediodía, la pausa y volvemos.